Buenos días. Bienvenidos al seminario web Fiabilidad de los KPIs de mantenimiento y reportes. En este seminario web trataremos algunos de los KPIs más importantes para los gerentes de mantenimiento y cómo hacer uso de esa información presentada por estos en forma asertiva y efectiva para optimizar las operaciones de mantenimiento de sus instalaciones. El seminario comprende una introducción, que estamos en esta etapa en este momento, las ventajas de usar los KPIs, cómo los KPIs pueden ayudar a mejorar sus operaciones de mantenimiento, qué KPIs son los más importantes para su instalación, cómo hacer uso de los datos que están generando con su CMMS y una explicación acerca de Proteus, de los KPIs que se manejan y los reportes que se pueden obtener a través de un sistema CMMS. Bien, ahora voy a ceder el espacio al ingeniero José Luis del Río, que va a tener a su cargo el desarrollo de este webinar. El ingeniero José Luis del Río es gerente del área de Ingeniería y Soporte Técnico de Eagle Technology México, para México, con una amplia experiencia en los análisis de resultados y su reporteo a partir de los sistemas MMS. Le cedo al ingeniero José Luis del Río el espacio para que proceda. Bienvenidos, el mejor de los días. En este webinar vamos a tratar el punto del análisis de la información a través de reportes de análisis de información, KPIs, donde la primicia es, bueno, lo que no se puede administrar, lo que no se puede administrar, lo que no se mide. Un punto importante en la implementación de un software de administración de mantenimiento es la toma de decisiones en base al análisis de la información que se genera día a día como resultado de una captura del trabajo realizado que se aplica al mantenimiento de los equipos de área productiva o el mantenimiento a los edificios o equipo móvil o todo aquello del cual se esté llevando a cabo la administración del mantenimiento. A través de ello, bueno, se va generando un historial de uso en el sistema de información muy valiosa que es importante analizar, el cual va a permitir incrementar la disponibilidad de los equipos, el determinar puntos de mejora en la administración y mantenimiento de los equipos o las instalaciones. Para ello se hace uso de análisis de información a través de reportes de KPIs, donde estos KPIs, por su término en inglés de Key Performance Indicator, que no es otra cosa más que un medidor de desempeño, hacen referencia a una serie de métricas que se utilizan para sintetizar la información sobre la eficacia y productividad de las acciones que se llevan a cabo en una instalación, con el fin de poder tomar decisiones y determinar aquellas que han sido más efectivas a la hora de cumplir con los objetivos marcados en una etapa inicial en la implementación del software. Los KPIs son utilizados por diversas ventajas, entre ellas, o las principales, es la de que permiten obtener información valiosa y útil. Permite realizar la medición o medir determinadas variables y resultados a partir de la información histórica que se genera día a día en el mantenimiento de los equipos, analizar la información y efectos de unas determinadas estrategias, así como las tareas que se utilizaron para llevar a cabo las mismas, comparar la información y determinar las estrategias y tareas efectivas, y finalmente que me permita tomar las decisiones oportunas en base a este análisis de información que se realice, de la información que se genera día a día. Las métricas que se deben manejar para garantizar que su departamento de mantenimiento funcione de la manera más efectiva posible comprende las siguientes: activos, operaciones e inventario. Al hablar de activos es de conocer los equipos, los dispositivos de los cuales se está llevando un control de administración de mantenimiento, el de entender, bueno, cuál es su operación, cuál es el
tiempo que ha estado en operación el equipo y determinar qué tipo de análisis se desean llevar a cabo para garantizar la disponibilidad de operación de los mismos. Con respecto a las operaciones, es de determinar qué programa de mantenimiento debe ser aplicado a cada uno de los equipos o dispositivos o instalaciones de la planta, así como determinar qué acciones planeadas fuera de un programa deben de llevarse a cabo. Todo ello en base a un análisis de la información histórica que se están generando. Y finalmente, la parte del inventario. ¿Qué historial, en base a un análisis del historial del consumo de refacciones, me va a permitir determinar qué stock debo de tener en los almacenes para garantizar la disponibilidad de las mismas en el programa de mantenimiento preventivo o en actividades planeadas que se determinan con un análisis de fallos? A partir de este uso de los indicadores de KPI, que van a permitir rastrear, medir e impulsar el rendimiento de mantenimiento a niveles óptimos, el que me permita identificar áreas de mejora, proporcionando una clara visión entre las tareas de mantenimiento y los objetivos generales de la empresa. Parte de las ventajas de usar KPIs en análisis de la información de mantenimiento es la de optimizar los procesos a través de una administración de las instalaciones todo en uno, la identificación e impresión integradas, alertas y asignación de tareas y, bueno, la posibilidad de tener un sistema instalado en una plataforma cloud, en la nube, en la cual pues, se pueda tener acceso a análisis de la información desde cualquier lugar para tener un conocimiento o consulta de esa información en cualquier momento. La de maximizar la productividad a través de una interfase amigable para el usuario, en el cual permita analizar la información desde las mismas herramientas del software o de una aplicación externa, aplicaciones específicas de tareas, capacidades de búsqueda que me permita analizar la información de un todo, algo particular, información a detalle, para cierto tipo de mantenimiento, de fallas, para un centro de costo, un área, un departamento. Y bueno, todo ello con la base de haber tenido un entrenamiento y soporte por parte de los responsables o administradores del área. Una mejora en la seguridad y el cumplimiento, el determinar de que la realización del mantenimiento de los equipos que se lleven a cabo con las normas de seguridad y políticas de calidad que rigen en cada una de las instalaciones, que permita analizar la información histórica de las inspecciones que se realizan a los equipos, un seguimiento de las excepciones y acciones correctivas, y todo ello haciendo uso de un software estable y seguro, en el cual cada uno de estos puntos Proteus MMX cumple perfectamente al optimizar los procesos, al permitir maximizar la productividad y tener un historial que mejore la seguridad y el cumplimiento al mantenimiento de los equipos. A través del uso de los KPIs, pueden ayudar a mejorar sus operaciones de mantenimiento. A través de la medición y el registro de la operación, bueno, pues esto me va a permitir alcanzar los objetivos de mantenimiento. Esto es un punto clave en la operación del software, el establecer objetivos a corto y a mediano plazo. ¿Qué se quiere estar midiendo? ¿Qué se quiere estar controlando? Y en función de eso ir analizando la información, claro, a través del tiempo van surgiendo nuevas necesidades, nuevos puntos de mejora o de control en el análisis de información. Reducir el tiempo de inactividad y sobre todo su costo. ¿Cuánto tiempo en dado momento tendría o previamente está invirtiendo en capturar la información en fuentes externas, por ejemplo, en alguna hoja de cálculo
o en papel y posteriormente analizar esa información y dedicarle horas o días a recolectar la información para generar un reporte o una gráfica y tomar decisiones. Que eso se ve reflejado en un tiempo que se deja de hacer otras actividades y sobre todo el costo de que se está invirtiendo. A través del uso de Proteus MX, en el cual se captura la información que están viendo, controlando y genera un historial, bueno, a través de reportes del KPI, que puedan ser reportes propios del sistema, reportes personalizados o a través de alguna otra fuente externa, me va a permitir reducir ese tiempo de inactividad, puesto que en lugar de invertirle días u horas en generar un reporte, bueno, a través de la captura que se hace día a día, posteriormente se generan reportes en segundos, lo cual esto va a permitir la mejora en la eficiencia. El de destinar el tiempo a realizar acciones efectivas para el departamento y no para generar la recolección de datos, para generar algún reporte que se tenga que estar generando diariamente, semanalmente o mensualmente. Uno de los puntos de referencia que hay que determinar es cuál es mi situación actual, dónde me encuentro, en qué punto estoy. Estoy capturando cierta información en Proteus y otra en una fuente externa como una hoja de cálculo. ¿Hasta dónde necesito llegar? ¿Cuáles son mis métricas o mis análisis de información que deseo implementar a través del software de Proteus MX? Y finalmente, ¿qué necesito llegar para cumplir esos objetivos a corto o mediano plazo que se trazan? Y en función de eso, determinar las acciones a seguir. Si actualmente por una situación se está capturando parcialmente la información en Proteus y otra externamente, bueno, ¿qué tengo que realizar en el sistema para esa información o esos análisis de información obtenerlos directamente en el software? ¿Qué tengo que realizar con mi personal para que me estén reportando esa información a través de mis documentos de control, que son las órdenes de trabajo? Y que esa información que se esté reportando y que se esté capturando en el software sea en volumen y en calidad de información, que también ese es un punto clave, porque muchas veces tengo volumen de información sin calidad, es decir, que se reporta información incompleta, no se reportan tal vez los tiempos de mano de obra o el uso de refacciones. En ocasiones me reportan correctivo, en otras no. Entonces, todo eso es un punto importante de determinar qué acciones tengo que llegar a realizar para llegar a ese punto de tener información de calidad que me permita a realizar tomas de decisión, que ese es el objetivo principal al implementar un software de administración de mantenimiento. Un software que me permita analizar la información y realizar las tomas de decisiones que vayan enfocadas, encaminadas a incrementar la disponibilidad de los equipos. También hay que considerar que no todas las instalaciones van a tener los mismos objetivos. Por la misma operación de una instalación, tal vez lo único que tengo que implementar son programas de mantenimiento de inspecciones y en base a eso estar encontrando, mantener la operación de los equipos y encontrar hallazgos que se presenten y tomar acciones para evitar que los equipos lleguen a parar y ocasionen un tiempo de paro y no se cumplan las metas de producción. Lo cual, esto me va a permitir ir analizando el de implementar análisis o reportes de KPI para revisar la actividad de los equipos. ¿Cuántas horas de mantenimiento correctivo y preventivo se están generando por mes? De ese tiempo que está generando determinar la cantidad de fallas, sus causas, el cumplimiento del mantenimiento preventivo, el por qué no se está llegando a una meta, un objetivo en el cumplimiento del preventivo.
cuál es la programación de las horas sombra que se están realizando día por día o por semana. Y en base a toda esa información histórica, bueno, pues analizar cuál es el tiempo medio entre fallas de los equipos o el tiempo medio de reparación. Y al encontrar ese equipo que tuvo peor MTBF o peor MTTR o peor disponibilidad o que tiene más fallas o que tiene más tiempo de paro o que no se está cumpliendo con el objetivo del cumplimiento del mantenimiento preventivo, analizar las causas raíz de por qué está sucediendo eso. Y esa información se puede estar capturando en cada una de las órdenes de trabajo, en la cual a través de algún reporte generado desde el sistema, tener ese historial y tomar acciones para evitar que esté sucediendo que no se realice el mantenimiento preventivo a tiempo, que ese equipo tenga fallas constantes o que ese equipo constantemente aparece en el top 10 de los equipos con más horas par. Y todo eso se recolecta a través del documento para el Departamento de Mantenimiento, que son las órdenes de trabajo. Por lo tanto, si en el día a día se reportan fallas, pero esas fallas no se recolecta su información a través de una orden de trabajo, dejaré de tener toda esa información que me va a generar un historial para la toma de decisiones. Por lo tanto, no debe de omitirse la generación de una orden de trabajo, la cual puede ser, pues, la tendencia es de que esto sea electrónica o que se esté reportando a través de papel, ya sea de formatos impresos directamente de Proteus MX o ya de blogs ya preformateados con cierto formato que se encuentran distribuidos a través de la planta. A través de la información histórica que se genera en la base de datos de Proteus MX, bueno, es de implementar reportes de análisis de información, ya sea a través de cada una de las herramientas que tiene el software, para ir midiendo los programas de las actividades que se generan de mantenimiento preventivo, el determinar si como resultado de un análisis de falla, el programa de un equipo preventivo se venía realizando cada 6 meses, bueno, me permita determinar, cambiar su frecuencia de programación y a través del tiempo, como resultado de ese cambio, analizar si ese equipo ya no aparece en los principales dentro del análisis de las fallas o tiempos de paro, MTBF, MTTR o algunos otros indicadores. El de tomar acciones en base a ese análisis de falla, el de determinar si es importante programar un mantenimiento mayor o determinar, bueno, tal vez la causa que ocasiona que un equipo esté de un tiempo reciente a la fecha está presentando más fallas. Bueno, determinar tal vez que la causa de las mismas es porque tal vez están utilizando refacciones de una calidad menor, tal vez como resultado de un programa de ahorro, bueno, en lugar de estar aplicando refacciones originales, se están utilizando genéricas, que sí, se cumple la meta en el ahorro de dinero, pero eso está ocasionando que los equipos ahora fallen constantemente. Entonces, de tener ese historial que me permita presentar esa causa de que ahora los equipos están fallando constantemente, bueno, tal vez porque se están utilizando refacciones genéricas o no se tiene la capacitación por parte de los operadores o de los técnicos de mantenimiento y que eso esté ocasionando que los equipos no operen correctamente. Toda esa información que se genera en el historial de la base de datos, ya sea de mantenimiento, historial de uso de refacciones, uso de horas hombre, pues es importante analizarla a través de los reportes estándar personalizados que tiene el sistema o KPIs que pueden ser implementados. Y un punto importante es que los datos son la mejor fuente de conocimiento de la empresa actual. Y estamos generando, más que nunca se está generando esta información, como resultado de que las empresas tienen que cumplir con ciertas certificaciones o
calidad de información que solicitan los clientes, sobre todo en maquiladoras, o que se tienen que cumplir ciertas políticas de controles hacia la operación en edificios, hospitales, hoteles, etc. Algunos ejemplos de reportes que tienen este tema son reportes estándar que forman parte del software. Reportes que se pueden ir generando hoy día como reporte de análisis de horas hombre, el de consultar orden de trabajo atrasadas en función de un programa de mantenimiento preventivo, el consultar un historial de los reportes de activo, del que me permita determinar cuál es su número de activo con respecto a finanzas, el número de serie, su fecha de instalación o cuándo expira su garantía, el determinar cuáles son los equipos críticos o los equipos que se encuentran fuera de servicio. Todo eso se puede obtener en función de un análisis de la información de reportes de activo. O con respecto a análisis de mantenimiento correctivo, el determinar cuáles fueron los equipos con más tiempo de paro, o cuáles fueron los principales equipos de falla, cuáles fueron las causas raíz de falla que ocasionaron que un equipo tuviera peor MTBF o peor MTTR, el determinar cuántas horas hombre se está generando por cada técnico en la aplicación del mantenimiento correctivo preventivo, cuál es la eficiencia de la mano de obra que se está aplicando al mantenimiento de los equipos. El sistema cuenta con una serie de reportes estándar con un formato preestablecido, predefinido. Sin embargo, cada uno de esos reportes se puede trabajar en conjunto con el cliente para personalizarlos y que cumplan con los análisis de información de acuerdo al tipo de empresa donde se está instalando el software. Adicionalmente, pueden ser implementados reportes personalizados, desarrollados de acuerdo a las necesidades de cada cliente. A lo mejor obtener un reporte general de los gastos de mantenimiento, los gastos directos de mantenimiento, que me muestren para una localización y un equipo cuántas horas hombre en tiempo normal y extra se están generando, el costo de esa mano de obra, costo de uso de refacciones y de servicios externos. Y aquí ya tengo a detalle cuánto me está costando el mantenimiento y en función de eso determinar cuáles son las áreas con más costos, cuáles son los equipos con más costos, qué tipo de mantenimiento me está incurriendo en más costo de mantenimiento y analizar esta información y determinar, bueno, qué acciones tengo que seguir para bajar el consumo del mantenimiento a los equipos. Como hablábamos hace rato, un análisis de las causas de falla por equipo. A lo mejor consulto cuál es el equipo que tuvo más fallas y analizar cuáles fueron sus causas. Nuevamente, hacer un análisis de esa información para mejorar el preventivo, lo cual me va a permitir tener una mayor disponibilidad de los equipos. El consultar un calendario anual de mantenimiento, un calendario mensual que me muestre o que me proyecte cuál va a ser el programa de mantenimiento y compartirlo a los responsables de cada una de las áreas. En el uso de estos reportes personalizados puede ser la generación de reportes sencillos que deseo imprimir y mostrar una información, u otros reportes que al momento de que me muestre los datos en pantalla, directamente hacer un análisis más a detalle. Vamos a ingresar al software y hablar un poco de la operación de los reportes estándar y personalizados del sistema, los cuales se encuentran en el menú principal de operación del software, agrupados aquí en la sección de reportes, en el cual me va a mostrar los reportes estándar del sistema, agrupados por los reportes del módulo de activos, de empresa, de inventario, mano de obra, proveedores, compras, orden de trabajo y los formatos de las órdenes de trabajo. La generación de un reporte estándar del sistema es muy sencillo. Es nada más cuestión de seleccionar el reporte a consultar. En este caso, voy a mostrar el reporte de las órdenes de trabajo atrasadas. A través de este listado se puede realizar un filtrado de información a través de cualquiera de los campos que se muestran en esta lista inicial. Seleccionar los registros
y finalmente generar el reporte de análisis. Ya es el reporte de acuerdo a cómo fue desarrollado, si va a mostrar una gráfica, si va a mostrar un listado de información, ya lo consultaría en pantalla. Y finalmente este reporte puede ser exportado a cualquiera de estos formatos. A un archivo PDF, que este es el formato más tradicional que se usa. Es decir, al exportarlo a PDF, mantiene íntegro el formato de reportes con respecto a gráficas, tablas, listados, el formato del reporte en sí. O se puede exportar los datos a un archivo de Excel, a un formato RTF, XML o CSV. De acuerdo a necesidades de qué formato se requiere para compartirlos a terceras personas o usarlos con software de terceros, ustedes pueden hacer uso de exportar los datos a cualquiera de estos formatos. Con respecto al uso de los reportes personalizados, vamos a seleccionar la opción correspondiente y aquí van a aparecer un listado de todos aquellos reportes adicionales que han sido implementados con cada cliente. Dentro de estos reportes se pueden generar, como veíamos hace rato, reportes que únicamente va a mostrar una información, no se va a tener ningún funcionamiento, sino que nada más el que me muestre datos, como este reporte de calendario mensual, en el cual me va a mostrar para un año, un mes, y para cada localización, cuál es el programa de mantenimiento mensual, qué es lo que está programado para ese mes, del cual no tiene ninguna interacción. O pueden ser implementados reportes que sí quiero tener una interacción, de consultar cierta información general y después ir realizando un análisis más a detalle. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a ver este ejemplo de reporte de una gráfica, en el cual determinamos los filtros de información. Vamos a generar el reporte indicando un rango de fechas. Se genera el reporte y el desarrollo mismo es que me indica de forma general o resumen una gráfica de las horas de paro para cada localización, mostrándome del que tuvo menor tiempo de horas paro hasta que tuvo mayor horas de paro. Pero yo quiero determinar cuáles fueron esas órdenes de trabajo en que incurrieron que esta área 1 tuviera esta cantidad de horas de paro. Normalmente se generaría otro reporte para ver el detalle de esa información. Sin embargo, ahora en versiones más recientes de Proteus MX, permite generar reportes personalizados más interactivos, con el hecho de que al seleccionar un contenido de esa gráfica, en este caso del área 1, ver el detalle de ese listado, de todas las órdenes de trabajo que se generaron para esa área. O directamente aquí, bueno, ahora quiero consultar de la zona 1, se selecciona ese contenido de la gráfica y ahora me mostraría el listado de esas órdenes de trabajo. Hasta este punto se pueden implementar reportes personalizados en las nuevas versiones de Proteus MMX. O tal vez deseo generar un reporte resumen, en este caso de los costos de mantenimiento. Nuevamente aplicamos los parámetros de análisis de información del reporte, de acuerdo a cómo fue desarrollado el mismo, de acuerdo a las necesidades planteadas por el cliente, donde me muestra para estas localizaciones cuáles son los costos de mantenimiento en los rubros de costo de mano de obra, de refacciones y de servicios externos. Muy bien, pero nuevamente no quiero volver a generar otro reporte para ver el detalle de dónde se fue estos costos para cada una de estas áreas. Bueno, simple y sencillamente seleccionamos un elemento de este listado y ahora este reporte me mostraría qué equipo o equipos determinaron o se incurrieron en ese gasto. Puedo regresar, seleccionar a otra área y me mostraría los equipos.
pero este equipo quiero ver, o no, estos costos, ¿para qué tipo de mantenimiento? Se selecciona el equipo deseado y en el mismo reporte ya me mostraría por tipo de mantenimiento, bueno, cuáles fueron los costos, en este caso, por actividades de inspección y de mantenimiento preventivo. Este es el tipo de análisis de información que en dado momento pueden ser implementados en reportes personalizados o desarrollados a la medida en base a análisis de información del cliente, en los cuales, como les comentaba, pueden ser simplemente reportes que muestren un listado de información o gráficas de las cuales, a partir de ellas, consultar al detalle de las horas de trabajo que incurrieron, que ese equipo tuviera más horas de paro, más fallas, costos de mantenimiento, horas hombre, el cumplimiento de preventivo, etc. O, como vimos, un resumen de costos por una localización y aparte ir analizando los equipos de esa área para ver cómo fue la distribución de los costos y para un equipo, por tipo de mantenimiento, como vimos este ejemplo, tal vez de actividades de inspección o de lubricación, de mantenimiento mayor, preventivo, predictivo, ¿cuál fue la distribución de esos costos? Esto es una operación normal en la implementación de Proteus MX, en el cual desde el sistema puedo analizar reportes personalizados, como comentamos, desarrollos de acuerdo a la ansiedad de información, puesto que no va a haber el mismo análisis de información si el software se ha implementado en un hospital, en una universidad, a una maquiladora o una empresa de minería. Entonces, esta es la versatilidad de Proteus MX, que se permite, sí, efectivamente tiene ciertos reportes estándar desarrollados por default, pero que permiten implementar reportes adicionales que van a permitir analizar la información que se genera día a día y cumplir los objetivos que hablábamos en inicio. El analizar esa información histórica que me permita mejorar la disponibilidad de los equipos, el que me permita disminuir los costos de mantenimiento, el que me permita realizar una mejor eficiencia de la mano de obra, el uso de los recursos como son refacciones, herramienta especializada, entre otra información. Y finalmente, como una mejora en el uso de operación de nuestro software de administración y mantenimiento, Proteus MX, es el hacer uso de los nuevos recursos que existen actualmente en el mercado. Y uno de ellos es el uso de software de terceros, que es Power BI. A través de Power BI me permita generar reportes más a detalle. Pero bueno, podemos hablar primeramente, ¿qué es Power BI? Power BI es una aplicación de Microsoft, ¿okay?, que permite, a través de un análisis de la información de una base de datos que se está generando o el historial de esa información, perdón, a través del análisis de la información, histórica que se encuentra almacenada en una base de datos, convertirla en información tangible. ¿Okay? Es decir, esa información que está en una base de datos, que es información inteligible, convertirla a través de gráficas o tablas que se mostrarían en pantalla, que me permitan de una manera fácil analizar la información. Y a través de esta aplicación de Power BI permite a los usuarios generar y compartir instantáneas claras y útiles de lo que está sucediendo en la implementación del mantenimiento de los equipos. Dentro de las opciones del por qué utilizar los KPI a través de Power BI, como hablábamos al inicio, es el obtener información valiosa y útil. Como ya hemos visto, a través de Proteus, pues puedo generar reportes estándar, reportes personalizados, como ahorita unos ejemplos que vimos, un calendario o una gráfica que me permita rápidamente el mismo reporte ver el detalle
o a través de una etapa inicial ir avanzando a raíz del análisis de los costos que están generando desde un área hasta determinar por tipo de mantenimiento. Sin embargo, a través de Power BI, pues permite generar esa información dinámicos, ¿sí? Que me permita tomar decisiones de información. Alguno de ellos, bueno, pues a lo mejor es que de forma automática la generación de lecturas de equipo de mantenimiento preventivo, un historial de costos de mantenimiento, de mano de obra, tiempo de paro por localidad o por localización. Y en las nuevas versiones de Proteus MX se tiene ya una integración con Power BI, en el cual se pueden desarrollar estos diseños y consultarlos directamente desde el software, en la sección de KPIs, en el cual adicionalmente se van a tener ya formatos estándar, personalizados o formatos desarrollados a consultar a través de Power BI. Sin embargo, también permite que a través de la información histórica que se genera en el sistema, es decir, del historial de mantenimiento, esta información exportarla a un Excel y a través de Power BI consultar esa información histórica al generar estos reportes dinámicos. Pero bueno, ¿cuál va a ser el funcionamiento de estos reportes o cuál sería la ventaja de analizar la información a través de esta aplicación? Bien, a través de su área de desarrollo de tratamiento de sistemas, bueno, generarían esta aplicación en el cual pueden ser reportes sencillos como este, en el cual me muestra una tabla del cual se están extrayendo los datos de la base de datos de Proteus, ya sea directamente de una tabla, si se tiene una integración directamente desde Proteus MX, o al exportar los datos a un archivo de Excel, se estaría actualizando de forma automática esta información. Pero a través de esta aplicación se tendría una mejor interacción. Si en dado momento nada más deseo consultar de este equipo, se selecciona y automáticamente el resto de la información del reporte, en este caso las gráficas, se actualizaría la información. O tal vez deseo consultar únicamente lo de un equipo, bueno, de acuerdo a cómo se haya implementado, bueno, ahora quiero consultar del equipo la fresadora número 4 y se actualizaría el contenido de esta gráfica. O a lo mejor puedo ir un poco más a detalle de analizar los costos de mantenimiento. Entonces aquí me muestra una radiografía de forma general, el total de costos por mes, por tipo de trabajo, por tipo de mantenimiento, el historial o para una localización. Nuevamente, al seleccionar nada más un punto de alguna de estas gráficas, pues ahora estos valores que mostrarían la gráfica serían únicamente correspondientes a esta área. O si seleccionamos el contenido de esta gráfica, pues ahora va a ser únicamente para ese tipo de orden de trabajo. O se puede tener un análisis más a detalle de ver, por ejemplo, con respecto a la mano de obra. De analizar por centro de costo, cuáles son las horas hombre que están invirtiendo por tipo de trabajo, o al seleccionar nada más para un centro de costo, ver, bueno, únicamente las horas de trabajo que se dejaron para el centro de costo para ese periodo de tiempo establecido. Sin dar aumento aquí selecciono únicamente del mes de mayo, o para un tipo de trabajo. Entonces, aquí se tendría una interacción directa automáticamente para analizar la información e ir viendo cuál es el comportamiento para un valor en especial, para un periodo de tiempo, para un tipo de trabajo o para una orden de trabajo en especial. O algún análisis más a detalle o una gráfica más completa en el cual me muestre el tiempo de paro por localización, en el cual de una manera gráfica puedo determinar el rango de fechas a analizar, para qué tipo de actividad quiero analizar esta información, si únicamente deseo de preventivo, de correctivo o de todo. O si únicamente quiero analizar información para una localización o una localidad en especial. Entonces, de una manera muy sencilla, me permite analizar análisis de información más profesionales.
Y de ahí las siglas de Power BI, de Business Intelligence, o sea, de hacer análisis inteligente de la información que se genera directamente desde la base de datos de Proteus. Esos son una de las ventajas que tiene ahora las nuevas versiones de Proteus MMX, que permite la integración con esta aplicación de Microsoft, en la cual se pueden generar o consultar estos informes directamente de la aplicación de Proteus, o desarrollar estos análisis de información como resultado de exportar los listados históricos de las órdenes de trabajo a un archivo de Excel de la misma herramienta de Proteus, y que se estén generando de forma automática estos informes o consultas de información. Bien, pues si no hay más preguntas, solo nos resta reconocer y agradecer a todos ustedes su presencia en este seminario que enriquecieron con su contenido, con su presencia y su contenido. Que tengan un buen día. Muchas gracias.